Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la sesión número 8 del curso de liderazgo bíblico de la Misión Bíblica Bautista Dulos. En esta oportunidad, hermanos, vamos a tener una palabra de advertencia acerca de los peligros que podemos encontrar en el liderazgo. Hermanos, a lo largo de los años que tengo en el Señor, que tal vez no son tantos, tampoco no son tan pocos, algunos años que tengo en el ministerio, tanto a tiempo completo como sobre todo en el liderazgo en diferentes ministerios de la iglesia local donde he estado. He podido ver, hermanos, el gran peligro que se corre cuando uno sirve al Señor, ¿no? Servir al Señor, hermanos, es lindo, es hermoso. No hay nada más hermoso que servir al Señor. Pero también es un arma de doble filo. Lo que puede ser de gran bendición, lo que puede ser de gran ánimo para muchos, puede terminar siendo algo de tropiezo para nosotros. Recuerdo siempre las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, del verso 24 en adelante, cuando dice la escritura, o Pablo mejor dicho, que él golpea su cuerpo, ¿no? Así que de esta manera dice: yo no corro como la aventura, sino no golpeo el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, ¿no? Y Pablo tenía muy claro el hecho de que el ministerio, que bien podría ser un instrumento de bendición, y él ser un instrumento de bendición para muchos, si él se descuidaba, si él perdía el control de lo que estaba haciendo, podía terminar el ser descalificado. Y con eso no se refiere a perder su salvación, no está hablando de salvación en ningún momento, está hablando de volverse inoperante, inútil para el servicio, ¿no? Quedar descalificado del ministerio. Y ese es el gran peligro, hermanos, que podemos encontrar en la obra del Señor. Lamentablemente, a lo largo de mi trayectoria cristiana, he podido ver con tristeza muchas personas con buen talento, con buen potencial para la obra del Señor, quedar descalificados, sea por disciplina del Señor, sea por algún pecado grave que cometieron, sea por su mal carácter, sea por alguna falla en sus vidas. Ahora, esto no significa que todas las personas que son disciplinadas automáticamente son descalificadas, no, por favor, porque entonces el mismo rey David, el apóstol Pedro, no hubieran podido ejercer el ministerio jamás. No, no me refiero a esto, me refiero a que muchas personas, después de una disciplina, no se levantan más, o después de un pecado que han cometido, no se arrepienten. A eso me refiero, ¿no? Se alejan del Señor. Y siempre que nos alejamos del Señor, pues hermanos, nunca vamos a poder realmente encontrar no solo la paz, sino que la plenitud. ¿Qué vamos a hablar o de qué vamos a meditar en estos minutos que tengo con ustedes aquí? Bueno, en primer lugar, de algunos pecados, algunas circunstancias que configuran graves peligros en el liderazgo. Cuando uno va, hermano, por viaje por carro, allá en las serranías del Perú, en la carretera central, ¿no? En la noche, uno realmente quiere tener las luces altas encendidas, ¿no? Tal vez acá en la ciudad las luces altas no se usan mucho, no le encontramos demasiado sentido. Pero cuando usted está en la carretera, cuando usted está en plena noche, usted necesita ver todo lo que está a su alrededor. Cualquier señal, curva peligrosa, curva cerrada, abismo, curva angosta o pista con obstáculos más adelante. Usted quiere tener el detalle y la visibilidad de todo lo que viene por delante. Y usted agradece tener luces altas, faros neblineros y todas las indicaciones bien establecidas en la pista. Porque hay obstáculos en el camino. Hay muchos obstáculos en el camino. A veces nos encontramos con piedras, con troncos, con animales muertos, con trochas mal mantenidas, mal diseñadas, y necesitamos tener la visibilidad. De la misma manera, nosotros en Cristo necesitamos tener una visibilidad de todo lo que nosotros tenemos por delante. Hay peligros en el camino, como por ejemplo el orgullo, los conflictos interpersonales, una vida espiritual vacía, la carnalidad, el amor al dinero, la inmoralidad sexual, la falta de celo por Dios y su obra, y muchos otros pecados más. No vamos a hacer tal vez una lista exhaustiva de todos, pero queremos detenernos en los principales, en aquellos que pueden ser un gran peligro para nuestra vida, para nuestro ministerio y por ende para la iglesia del Señor.
Eso es algo que definitivamente queremos tener presente. Hermanos, el liderazgo se construye. Nadie nace siendo un líder. Es más, muchas veces hemos escuchado esta frase y si no la has escuchado, pues déjame que te la cuente. Un líder no nace, un líder se hace, se construye con el tiempo, por medio de sus buenas decisiones, de su obediencia a Dios, de su fidelidad, de su celo por Dios y la obra y de su testimonio. Entonces el liderazgo de una persona se va construyendo, se va fortaleciendo con el tiempo. Y por esto recordamos con tanto cariño a hombres de Dios que conocemos que han ministrado al Señor durante muchos años con integridad, con fidelidad, y por eso los amamos, por eso los respetamos. Tal vez usted no tiene tanto tiempo en el Señor, pero sí recordará seguramente a hombres como Luis Palau, a hombres como Gigi Ávila, a hombres como John MacArthur, hombres que ya muchos de ellos, algunos de ellos ya están con el Señor, a este famoso hermano Pablo también, hombres que algunos de ellos ya están con el Señor, otros todavía están contra nosotros, pero ¿por qué los amamos? ¿Por qué los respetamos? ¿Por qué oímos sus palabras? Charles Stanley y muchos otros más, porque son hombres que tienen una vida probada de muchos años de ministerio, de muchos años de integridad, de obediencia, de respeto al Señor y de amor por su palabra. ¿Ves? No escucharíamos seguramente con tanto interés a un muchachito que recién está empezando en el ministerio que a un hombre que tiene 30 años, 40, 50 años de ministerio y una vida probada. No porque uno sea más importante que el otro, pero el liderazgo se construye, la confianza, el testimonio se va construyendo con el tiempo. Y eso es algo que nadie te lo puede dar, solo el tiempo lo construye. Un buen líder consta de la capacitación en la palabra de Dios, es un líder bíblico, tiene experiencia en el ministerio a lo largo de los años, una vida comprobada de testimonio, de santidad, de obediencia al Señor, amor por las personas, buena actitud en sus relaciones personales, y eso se va ganando con el tiempo. Pero así como se va construyendo con el tiempo, gracias a estas buenas decisiones, un liderazgo, hermano, se puede caer, se puede venir abajo por algunos factores. Pecado, malas actitudes, malos comportamientos. Tal vez usted era muy joven, o tal vez todavía no había llegado al Señor, o tal vez ni siquiera había nacido. Pero en los años 80, incluso más antes, hubo una explosión de predicadores en Estados Unidos que le llamaban televangelistas, y uno de ellos era conocido como Jimmy Swaggart. Más allá de su confesión doctrinal y todo ello, era un hombre que tenía un gran ministerio. Predicaba la palabra de Dios por radio, por televisión, llegaba a muchas personas. Y tenía un gran ministerio creciente, hasta que descubrieron que él estaba cayendo en pecado de inmoralidad sexual. Hermanos, todo su ministerio se vino abajo. Perdió todo lo que había logrado, todo lo que había conseguido. Un ejemplo más reciente. Años después, cuando la alabanza en las iglesias no existía, eran básicamente himnos, surgieron hombres como Marco Witt y Juan Carlos Alvarado, hombres que empezaron a darle una dinámica un poco más fresca a la alabanza. Más allá de si estás de acuerdo o no con esos hombres y con su doctrina o con su música, más allá de esto, el ministerio de Juan Carlos Alvarado fue un ministerio muy conocido en Latinoamérica, un hombre muy usado por Dios de alguna manera, muy requerido por las iglesias para poder dirigir conciertos y tiempos de alabanza, hasta que cayó en pecado de inmoralidad sexual. Todo su ministerio se vino abajo y aunque luego volvió, definitivamente su impacto no volvió a ser el mismo después de esta caída. Entonces, todo, hermano, lo construido a lo largo de los años se puede venir abajo, ¿sí? La confianza, hermanos, se construye a lo largo del tiempo, pero se puede destruir con un solo acto de desobediencia. Y esto es una palabra de advertencia que nosotros tenemos que tener en cuenta. Uno de los grandes problemas con los cuales los líderes cristianos batallamos, y digo batallamos porque también yo estoy inmerso en esto, no soy libre, ni estoy exento de poder caer en ningún tipo de pecado, y Dios nos libre. El primero con el cual los líderes cristianos batallamos es el orgullo, la autoexaltación del yo.
el pretender que nosotros tenemos la razón y el otro no la tiene, el resistir el consejo y la palabra de exhortación porque nadie tiene por qué decirme nada, ¿no? Esta actitud de soberbia, esta actitud de altivez que nos impide escuchar el mensaje, que nos impide recibir la exhortación, que nos impide humillarnos ante el Señor y ante los hermanos, es, hermanos, algo que en primer lugar Dios aborrece, que era una característica de Satanás, que solo nos llevará a la caída, como dice la palabra de Dios. Antes de la caída se encuentra la altivez de espíritu, ¿verdad? Satanás mismo fue echado del cielo por su orgullo. Así que cada persona que cae en el pecado del orgullo, pues sigue el mismo camino que Satanás. ¿Y cómo sabemos que estamos cayendo en el camino del orgullo? Cuando ponemos nuestras opiniones por encima de las demás, cuando no somos capaces de aceptar la reprensión, cuando no somos capaces de ser enseñables, cuando no nos sometemos, no nos humillamos ante los hermanos, ante el Señor, ante su palabra, estamos cayendo en el orgullo. Cuando pensamos que todos están contra nosotros y nosotros somos los únicos que estamos en lo correcto, caemos en el orgullo. El orgullo al final es darnos el crédito a nosotros por algo que Dios ha hecho. El orgullo, hermanos, toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la pone sobre nosotros mismos. En esencia, el concepto más simple del orgullo es autoadoración, autoexaltación. Exaltar mis propios pensamientos, mis propias ideas, mis propios planes por encima de lo que Dios realmente es y por encima de lo que Dios realmente desea. Y una de las cosas, principios fundamentales que nosotros aprendemos en la palabra del Señor es el siguiente, mi amado hermano. Dios resiste al soberbio, al orgulloso, pero da gracia al que es humilde. Así que, hermanos, el orgullo nunca es un buen negocio. Nunca es un buen negocio. Y todos lidiamos con el orgullo de alguna manera u otra. Tenemos que examinar nuestros corazones y poder someternos al Señor y a la iglesia del Señor, a los hermanos. Por eso siempre es bueno rendir cuentas, hermanos, porque cuando rendimos cuentas nos sometemos a otro hermano, nos abrimos para que otro hermano conozca nuestra intimidad y pueda llamarnos la atención en determinado momento, pueda llamarnos a la reprensión. Y por supuesto, a nadie le gusta ser reprendido. Pero justamente, ¿por qué es esto? Porque tenemos orgullo en nuestro corazón. No nos gusta vernos en evidencia, no nos gusta sabernos vulnerables, no nos gusta que alguien tenga poder sobre nosotros. Eso es orgullo, hermanos, y tenemos que batallar contra eso y ser intencionales. Una de las buenas maneras de cómo batallamos contra el orgullo es, ya lo dije hace un momento, por medio de rendir cuentas a otros hermanos, a otras personas que puedan hablarnos, ministrarnos, aconsejarnos y darnos una palabra de exhortación de ser necesario. Otro de los pecados con los cuales usted y yo batallamos a lo largo de nuestra vida cristiana son los conflictos interpersonales, que muchos de ellos nacen a raíz del orgullo. En el ministerio, hermanos, trabajamos con personas, tenemos tratos con muchas personas y no todas las personas son fáciles de tratar. Algunas personas son bastante difíciles de tratar y muchas veces nos cuesta tratar con personas difíciles. Esto no es algo extraño para la palabra de Dios. Pablo mismo enseña en Filipenses capítulo número 4, versículos 2 y 3, que en la iglesia en Filipos había un par de hermanas, Evodia y Síntique. Y qué casualidad que eran mujeres. No quiero ser machista, pero muchos de los grandes conflictos interpersonales, hermanos, ocurren entre las hermanas en la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, los hombres somos un poquito más simples, nos llevamos un poco mejor, no estamos tan pendientes de cómo me miró el otro hermano, qué me dijo, qué cara me puso. Bueno, somos un poquito más sencillos en este sentido, en este aspecto, más simples. Pero las hermanas suelen tener mayores conflictos entre ellas, ¿no? Pablo nos muestra esto en Filipenses 4, del 2 al 3, cuando exhorta a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. También encontramos conflictos en el ministerio, no solo entre líderes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, en la elección de los 7 diáconos, había un problema, había una murmuración de los judíos contra los griegos. Hermanos, eran hermanos de la fe todos, pero había un malestar, había un conflicto allí, no resuelto, que tuvo que escalar hasta los apóstoles. También encontramos, hermanos, conflictos interpersonales cuando tratamos con pecados en la iglesia.
La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versos 15 al 17, cuál es el procedimiento a seguir cuando encontramos un hermano que ha caído en pecado. Sabemos, tenemos que ir a un hermano, exhortarle en el amor del Señor y llamarle al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si esa persona no desea ser reprendida? Si tiene orgullo en su corazón y rechaza la reprensión. La Biblia nos manda que tenemos que ir con otro hermano a poder hablar con tal persona y poderle llamar al orden y poderle llamar al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si esa persona aún resiste al testimonio de estos dos hermanos y se mantiene en su soberbia, en su altivez y no desea escuchar la reprensión? Pues la Biblia nos dice y nos autoriza a escalar aún mayor el problema, a hacerlo más grande aún y darlo a conocer a toda la iglesia de lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa si el hermano, si la persona aún no desea la reprensión y resiste el llamado al arrepentimiento? Pues la Biblia nos dice y nos autoriza a considerarle como gentil y publicano, es decir, expulsarlo de la iglesia. ¿Ves? Y eso se dice fácil, pero no es fácil, no es sencillo, es doloroso. Causa dolor a la iglesia, causa dolor a los líderes, conflictos interpersonales. La Biblia, Pablo, nos habla en Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 12, vosotros que sois espirituales, dice, ¿no? Si encontramos un hermano en una falta, ¿no? Vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, diciendo, no sea que también nosotros caigamos en el mismo pecado. Pero ¿qué pasa si este hermano al cual nosotros queremos restaurar no se deja restaurar? ¿Qué pasa si este hermano no te responde las llamadas, se endurece en su corazón, empieza a criticar, empieza más bien a endurecerse contra la iglesia, a guardar rencor en su corazón? ¿Qué sucede, hermano? Se dice más fácil, pero es difícil. No sabes cómo tratar con ese tipo de situaciones. Causa estrés, causa ansiedad, causa malestar en la iglesia. Algunos se ponen de parte del hermano ofendido, otros se ponen del otro lado. Empieza a haber una probable división. Es difícil, es con una consecuencia difícil de tratar en la iglesia. Conflictos interpersonales. Hermanos, esto no es algo nuevo. Siempre ha existido en la palabra de Dios. Lo vemos en la iglesia. Existe, ha existido y existirá estos conflictos y tenemos que estar preparados para ellos. Si tú estás sirviendo al Señor o deseas servir al Señor, déjame decirte, hermano, hermana, vas a enfrentar este tipo de situaciones y tenemos que, en primer lugar, priorizar siempre la unidad de la iglesia, la santidad de la iglesia del Señor y el hablar en amor con los hermanos y nunca caer en el chisme, nunca caer en las peleitas, en responder y ponernos a la misma altura de esta situación. No, hermanos, porque la Biblia dice claramente en Proverbios 6, 16 al 19 que Dios aborrece a aquel que siembra discordia y murmuración entre los hermanos. Aquel que trae división a lo que Dios ha unido, Dios aborrece. Así que nunca, hermanos, caigamos en el chisme, en el me dijo, en mira lo que hizo, ahora yo se lo voy a devolver. No, jamás. Si la otra persona, si el otro hermano o hermana se endurece en su corazón, resiste la reprensión, cae en orgullo y no quiere saber nada de la iglesia, pues hermano, lo único que usted puede hacer es orar por esa persona, llorar por esa persona, pero nunca ponerse a discutir, nunca ponerse a contender, porque Dios no nos ha llamado a contender. Dios nos ha llamado a hablar la verdad con amor. La verdad, pero con amor. Y eso es algo que le dice la palabra del Señor. Efesios 4:25 nos dice esto, ¿no? Hablar cada uno la verdad con su hermano, porque somos parte del mismo cuerpo. Entonces no podemos mentir, no podemos sembrar cizaña entre los hermanos, ni nada por el estilo, ni poner un hermano contra otro. No, eso no enseña la palabra de Dios. ¿De dónde vienen estos conflictos, hermanos? ¿De dónde vienen estas situaciones? ¿No? Muchas veces Satanás, pues por supuesto, está interesado en destruir la iglesia del Señor, está interesado en romper la unidad, en quebrantar la unidad del cuerpo de Cristo, pero muchas veces también, como lo enseña Santiago capítulo 4, del verso 1 al 2 y Gálatas 5:20, proviene de nuestra carne, hermanos. La discordia, los celos, las contiendas son frutos de la carne. Santiago nos dice en capítulo 4, versos 1 al 2, de dónde vienen los conflictos, las guerras, ¿no? Vienen de los pasiones que combaten en nuestros corazones, ¿no? Deseamos y ardemos de envidia, queremos, dice, pero no logramos, ¿no? Lo que queremos. La carne en nuestro ser es justamente lo que potencia los conflictos interpersonales. El resentimiento, el enojo, el rencor,
las malas interpretaciones, porque tal vez entendí algo mal y no me doy el trabajo de ir a hablar con el hermano, sino que lo tergiverso y doy mi propia opinión, o tal vez alguien peca contra mí consciente o inconscientemente y yo en vez de humillarme y pedir perdón o hablar y buscar la restauración con el hermano, no, me endurezco en mi corazón, me pongo mal, comienzo a hablar mal del hermano. ¿Ves? La carne, la inmadurez espiritual es lo que produce la gran mayoría de los conflictos interpersonales que ocurren. Hermanos, la gran mayoría de las divisiones en las iglesias, de los conflictos en las iglesias, no son por temas doctrinales, no son por temas teológicos, sino son por temas personales, son por temas de índole moral, no teológica. La mayoría de los creyentes no están discutiendo con otros creyentes por la unión hipostática, o por el adopcionismo de Cristo Jesús, o por la doble naturaleza, o por la teología del reino. No, la mayoría de los creyentes están discutiendo con otros creyentes por cómo lo miró, por cómo le habló, por qué dijo o por qué posteó en las redes sociales. Temas vanos, muchos de ellos, pero nuestra inmadurez espiritual, nuestra carne, hace que nosotros podamos reaccionar de una mala manera. Lo encontramos en el ministerio, lo vamos a encontrar y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que estar preparados para ello. Entonces, hermanos, ¿qué principios podemos aplicar para evitar ese tipo de conflictos interpersonales? Bueno, te dejo algunos principios que nos pueden ayudar. En primer lugar, desarrolla una actitud adecuada, mansedumbre, humildad y paciencia. ¿Sí? Siempre digo esto, para que haya una discusión tienen que haber dos personas. Y si una de las dos personas no cede a la ira, al enojo, entonces esa discusión no va a prosperar. Evalúate a ti mismo antes de criticar a otros, ¿no? La palabra del Señor nos enseña que miremos la viga en nuestro propio ojo antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Ten la misma actitud que Cristo Jesús, de perdonar, de humillarnos y de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Perdona si alguien te ha ofendido, aunque esa persona no te pida perdón, aunque esa persona no esté interesada en restaurar la relación, tú ten un espíritu de perdón, un espíritu de llevar en paz las cosas. Por supuesto, si es posible, conversar con esa persona para aclarar es bueno. Es mejor que te lo quedes en tu corazón o que vayas a divulgarlo a otra persona. Es hablarlo con esa persona. Si tienes un problema con una persona, tienes que ir a hablar con esa persona. No ir a hablar con otra persona. Tienes que hablar con esa persona. ¿Sí? No murmures de nadie. Si algo no te agrada, pues ve directamente con la persona involucrada y conversa. Y ve con fundamentos bíblicos. No vas a empezar una discusión simplemente por un parecer. No vas a decirle, hermano, ¿sabes qué? No me gusta tu ropa. ¿No? Eso no es una razón, ¿no? Estamos hablando de malas actitudes, de pecados flagrantes que la palabra de Dios condena, pero no de gustos ni de pareceres. Eso no tiene nada que ver. Eso es un asunto muy aparte de esto. Como dice la palabra del Señor, procura en tanto que esté de tu parte estar en paz con todos, tener paz, tener una buena actitud, sea abierto, honesto, asequible, no rencoroso, no pleitista. Todo lo contrario, comunicativo, hablando con amor, criterio, consideración y asertividad, empatía, poniéndote en el lugar de la otra persona para tratar de solucionar los conflictos, de aclarar. Si tienes algo que decir a una persona, hazlo en amor, hazlo con criterio, pero hazlo con firmeza también, ¿sí? No queremos pensar, decir, bueno, no es mi problema, no me tengo por qué meter. No, es tu problema, porque es tu hermano en la fe. Y el pecado de uno nos afecta a todos. Si usted ve algo malo, si usted ve algo que no le parece, entonces usted es llamado a hablar con esa persona y poderle exhortar en amor. Por supuesto, si esa persona no recibe la exhortación, no es problema suyo, es problema de esa persona. Usted tendrá que buscar a otro líder para que le acompañe en continuar llamando a la atención a ese hermano. No podemos abandonarlo ni dejarlo, a menos que esa persona realmente no quiera saber nada ya de la iglesia, en cuyo caso ya no hay nada que se pueda hacer. Pero mientras hay una oportunidad de arrepentimiento, tenemos que agotar todos los medios posibles para que se restaure esa vida y esa relación. ¿Qué más, hermanos? Otro de los grandes peligros con los cuales los líderes batallamos, es estar de alguna manera en algún momento de la vida tan cansados o tan ajetreados o tan ocupados con tantas actividades que ya no tenemos tiempo para tener una vida devocional constante, no tener nuestro tiempo de comunión con Dios. Es muy similar a manejar con el tanque de gasolina casi vacío. Va a funcionar todavía un poquito, porque los tanques de gasolina siempre tienen un pequeño depósito de reserva. Va a funcionar, pero en cualquier momento se te va a parar. Yo ya sé que cuando mi tanque de gasolina está casi vacío,
Yo sé que todavía puedo durar unos cuantos kilómetros más con el tanque, con el depósito de reserva, pero también sé, en primer lugar, que en cualquier momento se me va a acabar y me voy a quedar botado en el camino. Y dos, que eso daña la bomba de gasolina y los aparatos internos en el carro. De la misma manera, caminar con una vida espiritual vacía nos afecta, nos daña. Cuidado, hermanos, con la depresión en nuestras vidas. Eso es indicativo de que no estamos teniendo un buen tiempo con el Señor en oración, en la lectura de su palabra, en meditación. Hay algunas señales, ¿no? Algunas cosas que nos muestran que no estamos caminando en ese gozo de la salvación. Cansancio, depresión, estrés, ansiedad, una sensación de pesar, es decir, me pesa hacer la obra, me pesa estudiar la Biblia, me pesa servir al Señor. Son alarmas que cuando yo siento esas cosas en mi vida, entonces yo tengo que ponerme de rodillas y decirle, Señor, perdóname, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué estoy sintiendo esto en mi ser? ¿Por qué está sucediendo esto? Cuando esto sucede, entonces, hermanos, necesitamos un tiempo de descanso. Necesitamos parar un momento y buscar al Señor, descansar físicamente y comenzar a recargar nuestras baterías espirituales. Orar, meditar, ayunar, leer la palabra, comenzar a alimentarnos nuevamente para fortalecernos espiritualmente hablando. Porque, hermanos, al final yo no puedo liderar a otros cuando yo mismo no estoy siendo liderado por Dios, no puedo animar a otros cuando yo estoy desanimado, no puedo hacerlo cuando yo mismo estoy cansado, agotado, deprimido, angustiado. Por supuesto, hay momentos en la vida en los cuales aún estoy pasando momentos difíciles, estoy pasando momentos angustiosos y tengo que hacer de tripas corazón y seguir haciendo la obra del Señor, seguir predicando, seguir animando a otros aunque yo mismo me sienta triste, desanimado, pero no me refiero a esto, me refiero cuando esto proviene no de una situación difícil externa a nuestra vida, sino cuando esto proviene de una sequedad espiritual. Ahí sí es peligroso hacer la obra de Dios cuando estamos en ese tipo de sequedad, de aridez espiritual. Todo lo contrario, en ese momento debo de llenar mi tanque para mantenerme fino, para mantenerme efectivo, no fervoroso en mi vida espiritual, y debo de afinarme constantemente para seguir sirviendo, ¿no? Usando la analogía del auto, por ejemplo, en mi carro cada 5.000 kilómetros yo tengo que llevarlo a un establecimiento autorizado. ¿Para qué? No para que le pongan gasolina, sino para que le cambien el aceite, para que le cambien las bujías, para que le cambien el filtro de aire, para que le cambien el filtro de gasolina, algunos implementos internos del auto. Que si yo lo dejara con eso, con los antiguos, el carro va a funcionar, va a seguir arrancando, va a seguir prendiendo, pero la calidad del aire que ingresa al motor ya no va a ser la misma porque el filtro está sucio. La calidad de la gasolina ya no va a ser la misma porque el filtro de gasolina está lleno de impurezas ya. El carro ya no va a encender con la misma potencia y no va a desarrollar la misma potencia en el motor porque las bujías ya están gastadas. El aceite que lubrica las partes mecánicas del motor va a empezar a fallar y el motor va a comenzar a sobrecalentar y a dañarse las partes mecánicas porque el aceite que se está utilizando ya es un aceite gastado, es un aceite que ya ha cumplido sus horas, sus kilómetros de vida. De la misma manera, hermanos, así como el auto necesita afinamiento, necesita poner partes nuevas y restaurarlas, nosotros mismos necesitamos. No podemos vivir con lo que Dios nos dio, la manera como Dios nos alimentó hace un año atrás, hace 2 años atrás, con ese tiempo que experimentamos en el Señor tan bonito hace mucho tiempo atrás. Necesitamos algo fresco, bujías nuevas, filtro de aire nuevo, aceite nuevo, y para poder buscar y seguir buscando al Señor con gozo, con alegría y con ímpetu. También, hermanos, y eso es parte de lo que hemos estado viendo también hace un momento, la carnalidad. Y la carnalidad, hermanos, no es más que la consecuencia de vivir sin una comunión íntima con el Señor. No es la consecuencia directa de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Yo no estoy orando tanto como antes, no estoy leyendo la palabra de Dios como antes, no me estoy alimentando espiritualmente hablando. Entonces lo primero que va a suceder es que mi carne va a comenzar nuevamente a levantarse en mi vida y voy a comenzar a caminar, a servir, a pensar, a actuar en mi propia carne. Y eso me lleva a hipocresía, me lleva a una doble vida, me lleva a la religiosidad, ¿no? A aparentar lo que no estoy viviendo, a hablar cosas de los que no sé, a aparentar ante los demás algo que realmente yo no estoy evidenciando en mi vida. Ahora, generalmente, ¿cómo se puede conocer o cómo puedo reconocer que estoy andando en mi carne? Pues por la murmuración, por la crítica, el orgullo, ¿no? El legalismo, la hipocresía, tener miedo más del hombre, del qué dirán las personas que lo que dirá Dios,
y obviamente porque no tenemos una verdadera vida espiritual, una comunión con el Señor diaria, ¿no? La carnalidad, hermanos, es sinónimo de inmadurez espiritual. Esto divide la iglesia y cuando una persona es carnal, pues no solamente va a servir de una manera equivocada, sino que ante los problemas, ante las circunstancias, cómo va a reaccionar de manera carnal. Ante un conflicto con otro hermano, no va a reaccionar con humildad, no se va a someter, no va a pedir perdón, sino todo lo contrario, se va a enorgullecer, va a querer pelear, va a querer contender, va a reaccionar de mala manera, se va a endurecer. ¿Por qué? Porque esa persona es carnal, está andando en su carne. Probablemente pudo haber sido espiritual en el pasado, pero se descuidó, se apartó del Señor. Y ese es el gran peligro que tenemos los creyentes. El hecho de que estemos en Cristo no significa que automáticamente somos y seremos espirituales, no. Dice la palabra de Dios claramente en Gálatas capítulo 5, del 19 en adelante, que el espíritu batalla contra la carne, ¿no? Y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, mientras el espíritu nos está llevando a amar a Dios y obedecerle, a obedecer su palabra, la carne nos está llevando hacia la inmadurez, hacia la inmundicia, hacia el pecado. Y esta batalla es constante todo el tiempo. Tenemos que reconocerlo para poder saber qué hacer. La carnalidad, hermanos, nos lleva a muchos conflictos que pueden incluso derivar en división de la iglesia o en grandes problemas de inmoralidad. Sigamos. Otro pecado contra el cual usted y yo tenemos que batallar es el amor al dinero. ¿Sí? Sobre todo en situaciones de estrechez económica o de crisis financiera, podemos caer en la tentación de amar al dinero y desesperarnos por el dinero y preocuparnos tanto por el dinero que nos olvidemos de ser agradecidos con Dios, es decir, de mostrar gratitud al Señor por medio de nuestros diezmos y ofrendas, y nos estresemos tanto y busquemos tanto un trabajo, los bienes financieros, que nos olvidemos de servir a Dios, de buscar a Dios y de amarle. No podemos servir al Señor, hermanos, dice Mateo 6:24, cuando nuestro corazón ama el dinero y las posesiones. Claramente el Señor Jesucristo nos enseñó: ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y menospreciará al otro, o estimará a uno y aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a la vez a las riquezas. No se puede. A Dios servimos, a Dios amamos. El dinero lo utilizamos, es un siervo, no es un amo. El amor al dinero, hermanos, nos puede extraviar de la fe. Pablo enseña a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 al 10 que en raíz de todos los males es el amor al dinero, codiciándole el cual, dice, se extraviaron de la fe y fueron presas de muchos dolores. ¿Qué es el amor al dinero? Es la desesperación por tener bienes financieros y esta idolatría, porque al final es eso, la avaricia es idolatría, dice Pablo, nos lleva a amar al dinero por encima de a Dios y de sus obras. El engaño en las riquezas, hermanos, ahoga la palabra de Dios y la hace infructuosa, porque estamos desesperados por obtener dinero y perdemos de vista el enfoque de lo que es más importante. Jesús dijo: haceos tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe, la polilla y el ladrón no minan ni no hurtan. Con esto no estamos diciendo que está mal tener dinero. Lo que estamos diciendo es que está mal considerar el dinero como lo más importante en nuestra vida. Eso está mal. La Biblia nos manda, hermanos, a no ser tesoros en la tierra, sino en el cielo, lo acabo de decir. El amor al dinero produce afán y ansiedad, llevándonos a desconfiar de Dios y confiar en los bienes materiales. Esto es muy cierto, sobre todo cuando como líderes del Señor tenemos familia, tenemos hijos, estamos pasando por alguna crisis económica. Muy cierto en este contexto de la pandemia por el COVID-19. Muchos hermanos han perdido el empleo o se encuentran en una posición económica desventajosa, con recursos económicos limitados, y podemos caer en la desesperación, podemos caer en la angustia, podemos caer en decir: bueno, yo no voy a diezmar porque no me alcanza el dinero. Y lo único que estamos evidenciando con esto es que no confiamos en Dios, no somos agradecidos por Dios. Con Dios no reconocemos que lo que tenemos, lo que ingresa a nuestras arcas, es por la gracia de Dios. Hermanos, mucho cuidado con ser malagradecidos con Dios, mucho cuidado con desconfiar de Dios. Cuando confiamos en Dios, cuando le reconocemos y cuando le honramos, dice la palabra de Dios, Él llena nuestros graneros y nos bendice para que nosotros podamos también ser de bendición a otras personas. Sigamos. La inmoralidad sexual. Un tema también que es un gran peligro para los creyentes, sobre todo para los varones, pero también para las mujeres, hermanos, ahora en estos tiempos.
Dice la Escritura y lo confirma en la vida real, Proverbios 7, 26 al 27, que muchos siervos de Dios han caído en este pecado de la inmoralidad sexual. Y esto está en todos los ámbitos, en la juventud, en la adolescencia, aún en hombres casados, aún en el ministerio. ¿Cuántos pastores hemos conocido que han caído en inmoralidad, en adulterio, fornicación? Han perdido ministerio, han perdido sus familias, han perdido todo por un momento de placer. Mucho cuidado con la tentación sexual en el enamoramiento y el noviazgo. Y esto sobre todo para aquellos líderes que son jóvenes, que son solteros, que se encuentran bajo esa presión de conseguir pareja o la presión sexual propia de la edad. Un solo instante de placer, hermanos, puede destruir ministerios. Y la palabra de Dios más bien nos exhorta a todo lo contrario. La voluntad de Dios, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4, del 3 y también el verso 7, nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Y esa palabra allí explícitamente significa todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Sí? No solamente la fornicación, no solamente el adulterio, pero cualquier tipo de conducta que sea inmoral desde el punto de vista sexual, algo que Dios no apruebe, que a Dios no le agrade. Esconder el pecado sexual, hermanos, solo empeora las cosas. Y esto es algo que los varones, las mujeres, tenemos que lidiar. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, siempre rendiendo cuentas de nuestras vidas y en un aspecto de la vida tan delicado. Si tenemos nuestro cónyuge, pues hacerlo con nuestro cónyuge. Y como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 7, no os neguéis el uno al otro, a menos que sea de común acuerdo, dice la palabra, para orar. Pero después de esto, vuélvanse a unir en uno, dice, para que Satanás nos tiente a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué significa esto? Que los esposos en el liderazgo deben tener constantemente una vida sexual activa para no ponerse en riesgo. Tal vez las hermanas no tienen tanta tentación, pero los varones sí, porque somos diseñados por Dios de otra manera. Y si usted, mi hermana, y déjenme hablarle muy claramente, si usted, mi hermana, se niega a tener relaciones sexuales con su esposo, usted está poniendo a su esposo en riesgo de caer en adulterio. Por supuesto, no se justifica el pecado, nadie peca porque lo obligan, uno peca porque quiere, pero hermanos, hermanas, si usted es llamada a ser ayuda idónea de su esposo, usted tiene que protegerlo, usted tiene que ayudarlo, no lo puede entregar al pecado. Si su esposo le pide tener intimidad sexual, usted, hermana, recuerde lo que dice la palabra del Señor. Ni la mujer es dueña de su cuerpo, ni el marido es dueño de su cuerpo. Usted, su cuerpo le pertenece a su marido. Así como el cuerpo de su marido le pertenece a usted. Así que a menos que estén dedicados a la oración por algún tiempo, usted debe de cumplir con su responsabilidad conyugal. Pero pastor, mi esposo es un grosero, mi esposo solamente me busca para tener intimidad, no me enamora, no me galantea, no me conquista. Muy bien, eso ya amerita otro curso y amerita seguramente una consejería, un tipo de conversación honesto y sincero. Y eso es la segunda cosa que nosotros podemos hacer cuando nos encontramos, no solo en un tema de inmoralidad sexual o de tentación sexual, sino en cualquier otro tipo de enemigo del liderazgo, rendir cuentas, buscar una pareja que nos pueda ayudar, al pastor y a su esposa, decirle, el pastor, esposa, su esposa, el pastor, está pasando este problema, ayúdenos. Si uno no lo habla, no lo manifiesta, ¿cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede aconsejar? Hermanos, es mejor pasar un poquitito de incomodidad al compartir nuestras intimidades con nuestras autoridades espirituales, a pasar toda una vida de vergüenza por causa de que alguno de nuestros cónyuges cayó en pecado. Mucho cuidado con eso. Sigamos adelante. También encontramos este otro pecado con el cual usted y yo podemos batallar: la falta de celo por Dios y por su obra. Y esto también es una de las consecuencias de no tener una buena vida de comunión con el Señor. Porque cuando no tenemos una buena vida de comunión con el Señor, pues la falta de celo es una de las consecuencias de la carnalidad, de la frialdad espiritual. Por el contrario, el celo cristiano es un deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad y de promover su gloria en el mundo. Es un deseo de obedecerle, de evangelizar, de predicar, de compartir la palabra, de hacer la voluntad del Señor. Y cuando eso nos falta es porque algo está pasando en nuestro corazón. Perdemos la motivación, perdemos la pasión por la obra del Señor. Cuando Tito capítulo 2, verso 14 nos dice claramente que Dios nos llama a ser un pueblo celoso de buenas obras. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo celoso. Tiene que ser un pueblo fervoroso, un pueblo activo, servicial,
ferviente. Pero cuando perdemos ese fervor, cuando perdemos ese deseo y servimos a Dios de manera negligente, ya sin excelencia, entonces algo está pasando en nuestro corazón. Porque hemos dejado de mirar a Dios como algo supremo, como algo sagrado, como algo hermoso, y lo vemos simplemente como algo despreciable. Algo está pasando en nuestro corazón. Debemos ser celosos en nuestra comunión con Dios. Lo contrario al celo es la pasividad, la mediocridad, la apatía, la desidia por la obra del Señor. Y Malaquías capítulo 1, versos 6 al 14, en algún momento lo hemos predicado en la iglesia, nos enseña claramente que Dios espera recibir un servicio excelente. Dios espera que le sirvamos con excelencia, que le sirvamos con amor, porque el nombre de Dios es grande entre las naciones, dice Malaquías. Y si nosotros tratamos de servir con excelencia a nuestros amos terrenales, nuestros jefes, nuestros patrones, en nuestros negocios, trabajos, con mucha mayor razón debiéramos hacerlo con el Señor de los cielos y de la tierra, porque Él se merece toda honra, toda gloria, todo poder. Entonces, hermanos, cuando nos falte ese celo por Dios y por su obra, entonces tenemos que recordar lo que Pablo le dice a Timoteo y que está ahí en esta imagen. Aviva el don de Dios que te fue dado por medio de la imposición de manos del presbiterio. Aviva el fuego del don de Dios. Fortalécenos, fortalécete. Busca al Señor y pide que avive nuevamente tu corazón para poder tener ese celo que todo creyente debe de tener. Ejemplos de personas celosas por la obra de Dios. Bueno, tenemos muchos. Tal vez el tiempo no nos da aquí en la clase para poder examinar todos ellos, pero te los dejo allí para que usted pueda leerlo en casa con detenimiento, leer las porciones allí establecidas y usted pueda conocerse un poquito más. Si tal vez no los conocía, usted puede interiorizarse más en estas historias. Elías, por ejemplo, un hombre fervoroso en medio de una nación que desconocía al Señor, pues este hombre con celo del Señor iba a predicar la palabra de Dios. Jehú, cuando muchos se habían vuelto en pos de Baal, adorando a este Dios falso, pues este hombre fue a derrotar a todos esos hombres y a instaurar nuevamente el culto a Jehová. Fines, un sacerdote descendiente de Aarón, que detuvo la mortandad que había en el pueblo por causa de la inmoralidad de los israelitas, y por su celo, pues Dios lo bendijo, lo recompensó. El mismo Señor Jesús, un ejemplo de celo por su casa. Dice la Escritura que cuando Jesús vio el templo que se había convertido en un mercadillo, Él tomó un azote de cuerdas y comenzó a golpear a los que estaban allí, a echar las palomas y los animales y todas las cosas que estaban ahí, mientras decía, el escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Y dice la Escritura que cuando los discípulos vieron lo que Jesús hacía, recordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me consumió. Eso es importantísimo de entenderlo. Y también pensamos en el apóstol Pablo, este hombre celoso por Dios. Pablo dice en 2 Corintios 11, del 1 al 2, que él cela a la iglesia como a la novia del Señor. Desea presentar a la iglesia como una novia radiante, como una novia hermosa, pura, virgen. Y por eso dice, os celo con celo de Dios, porque me temo que Satanás, así como con su astucia engañó a Eva, también engañe vuestros sentidos para que sean alejados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que Pablo también tenía celo por Dios, celo por su obra. El celo por Dios y por la obra del Señor, hermano, nos debe llevar a salir de nuestra zona de confort, a buscar aprender, a buscar servir más, a buscar esforzarnos, a darle a Dios de lo mejor que tenemos y buscar que su gloria sea proclamada en el mundo. Una persona celosa por Dios nunca se conformará con lo que está haciendo, siempre querrá más, servirle mejor y más al Señor, con mayor excelencia. Termino, hermanos. Espero que la consideración de estos temas nos advierta, nos exhorte, nos anime a tener cuidado de nuestra vida espiritual, a tener cuidado de la manera como estamos sirviendo al Señor, porque, hermanos, un descuido, recuerda lo que dice Pablo, y podemos ser descalificados. Hermano, te animo. Seamos creyentes de bendición. Si usted está sirviendo al Señor, sea de bendición, no de tropiezo. Sea solución y no problema. Muchos problemas tenemos ya. Muchas circunstancias difíciles tenemos ya. Como para cargar con más. Sea solución, no problemas. Sea ayuda, no tropiezo al cuerpo de Cristo. Antes de servir, hermanos, procuremos siempre tener una vida de madurez espiritual.
Autoanalicémonos constantemente. No podemos dar a otros lo que nosotros mismos no estamos recibiendo. No podemos hablar a otros lo que nosotros mismos no estamos convencidos. Y no podemos ser ejemplo para otros si nosotros mismos no estamos haciéndolo. Tengamos tiempos de retiro, descanso constantes para recargar nuestras baterías físicas, espirituales. Tener tiempos de descanso ayudan. Tiempos de meditación, de oración, de retiro, de ayuno, nos ayudan a reenfocarnos y a buscar nuevamente lo que es importante. ¿Cómo puedo exhortar, hermanos? ¿Cómo puedo hablar y enseñar a otros de una vida abundante en Cristo si yo no la estoy experimentando? Si yo no estoy experimentando el gozo del Señor, ¿cómo puedo hablarle a otros del gozo? Si yo no puedo, o si yo no he experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo puedo hablarle a otros de la paz? Nosotros, hermanos, no somos solamente señales que les dicen a otros cómo llegar. Somos personas que también estamos caminando, también estamos creciendo, también nos estamos esforzando. Y con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, podemos ser de bendición a otros. Muy bien, hermano, hermana. Espero que esta clase haya sido de bendición, de ánimo para tu vida espiritual. Te animo a que sigas sirviendo en la iglesia, te animo a que te sigas esforzando, te animo a que sigas analizándote, te animo a que rindas cuentas al Señor, a un hermano, a mi persona, a tu pastor. Te animo, fortalezcámonos y sigamos adelante, que hay mucho por hacer y se necesitan muchas manos. Manos diligentes, manos celosas y manos cuidadosas. Dice, y te dejo este último verso, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciéndolo esto, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Que Dios le bendiga, mi hermano. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.